Esta noche en Manresa ha habido una agresión de 4 fascistas a 7 independentistas que estaban colgando una estelada, ¿no? Les han cogido el mástil y tal. Han paseado con un coche con una cierta matrícula. La matrícula es la siguiente y está a nombre de Raúl Macià Pastor, ¿no? Aquí tenemos la matrícula totalmente visible y no pasa nada si se difunde. Es la obligación, colaboración ciudadana. ¿Quién es este señor, Raúl Macià? Bueno, vamos a ver un resumen. Oh, vaya, aquí está, en una comida del GDR con Jaime Vicern, el portavoz de los GDRs y del DUE, Democracia y Unidad Española. Este señor salió en TV3 diciendo que no iba con ultras. Pues está al lado de un señor que estuvo en la cárcel y volvió a ella por romper la condicional tras robar 45 kilos de droga a los narcotraficantes. Pero no pasa nada. ¿Quién es esta señora? Exacto, a la que llamó Susana Griso porque le habían quemado una banderita de España en su casa, que luego se demostró que fueron ellos mismos. Puesto que esta señora pertenecía a un par de bandas neonazis y a la vez Mariano Rajoy y Albiol le llamaron y Albert Rivera y Arrimadas le dedicaron unos tweets. A esta sí, a las neonazis sí. Ahora toca la pareja de la señorita que apareció en Susana Griso. ¿Quién es este señor? Lo sabéis. Mirad. Esa bandera, todo sí. Sí, el que amenazó en la montaña a los independentistas diciendo que los iba a fusilar y que los iba a tirar para abajo y estas cositas, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay en la foto? Venga, va. Aquí está, Óscar González, el de Fosforito. Este señor es uno de los 4 que ayer también estaba en la agresión. ¿Pero quién había más en la agresión? Efectivamente, Toni Noguera. Este es el personaje que roció con disolvente a un miembro del CDR hace un par de semanas en Lledoners. Aquí sale una foto con un policía nacional, aquí en un acto de ciudadanos. Bueno, es cómo va el tema. Pero, esperad, mirad esto. Vaya, el narcotraficante que va agrediendo a independentistas por el centro de Cataluña es amigo de Ortega Smith y es de Vox. Bueno, habrá que hacer algo con ellos, ¿no? Pregunto.